Todo el mundo llega y te dice, es que, ¿sabes qué? Yo creo que quiero que me cheques porque creo que tengo intolerancia. Soy intolerante al gluten, o soy intolerante a la lactosa, o soy intolerante a algo. Entonces, muchas de las cosas que ahorita está reportando la gente es exactamente eso. Oye, me estoy inflamando de todo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Creen entrar en temas de intolerancia, ¿no? Y la más frecuente es, me dicen, no, a mí, yo necesito que me hagas un estudio porque soy intolerancia al gluten. A ver, la intolerancia al gluten, el gluten es una proteína que está en el trigo, en la cebada y en el centeno, ¿no? Este gluten o este trigo, cuando se procesa y se genera la harina, hay diferentes tanto grados de harina que incluye la cantidad de las proteínas. A ver, para empezar, ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada y en el centeno. Estos cuando se procesan, la gente que las consume en estos ingredientes y efectivamente hay una enfermedad que se llama enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune, que tú comes eso y entonces generas una respuesta inflamatoria autoinmune y entonces tu propio sistema ataca al intestino. Eso es una enfermedad celíaca. Ahora, la prevalencia de enfermedad celíaca en México realmente es baja. Lo que existe muchas veces es intolerancia intolerancia al gluten no celíaca, así la conocemos. Ahora, ¿qué es eso exactamente? Bueno, es que cuando se fragmentan esas proteínas, ¿sí? Esas proteínas pueden llegar a inflamar al intestino. Y entonces cualquier persona cuando de repente come y sobre todo come algo que tiene harinas y harinas procesadas se distiende. Esa es una de las causas. Ahora, aquí te va. Independientemente de la calidad de información y de todos los avances que hay en ese tema que hablaremos después, fíjate, iba con Marimar, mi esposa, y ella en México come pan y se inflama así. Y allá estábamos comiendo y le digo, oye, ¿te diste cuenta que ya ibas, o sea, desayunamos con pan y comimos con pan y no te has inflamado? Me dice, sí. Bueno, eso tiene que ver con la legislación que hay en Europa en el trigo y en el manejo de las harinas. ¿Qué? Sí. A ver. Entonces, seguramente muchos cuentavientes lo han reconocido y si no lo han, lo van a hacer, pongan atención ahorita, porque seguramente cuando han viajado a España, a Italia, yo tengo muchos pacientes que dicen, oye, ¿cómo me va a ir cuando voy a Italia? Pues, ¿qué pasa? Que estás comiendo harina que tiene un diferente procesamiento por ley, ¿eh? Entonces, aquí en América, cuando nosotros procesamos la harina, el trigo se eleva a muy alta temperatura y después se enfría de golpe. ¿Eso qué genera? Que las moléculas de gluten se fragmenten. Entonces, en vez de ser una proteína más larga, se hacen fragmentos más pequeños. Entonces, por eso la harina en América te inflama más fácilmente que en Europa. Y eso tiene que ver con el procesamiento del alimento. Claro, claro. No realmente con el ingrediente del alimento, que eso es muchas de las causas que mucha gente aquí te dice, bueno, pues es que soy intolerante a esto, o de repente tengo esta cosa que dicen el leaky gut, ¿no? Ajá. Ahora para todo le están echando la culpa al leaky gut. ¿Qué es el leaky gut? Imagínense un taco de tripa, ¿no? Entonces, si ves la tripa, entonces ves como tiene como pelitos. Bueno, la célula que hay en el intestino es una célula rectangular. Entonces, en la parte superior de esa célula, que está en contacto con la luz del intestino, tienen unos pelitos. Esos pelitos son los que absorben el alimento cuando uno está comiendo. Bueno, cuando hay una inflamación en el intestino, estos pelitos pasan dos cosas. Primero se aplanan, dejan de producir un moco que se llama mucina. Y otra de las cosas que entre la unión entre una célula y otra, hay unos puentes que protegen esas uniones para que estén, digamos, aisladas. Cuando hay una condición que se llama leaky gut, que es una filtración de esos espacios, eso por inflamación celular, esa célula se separa una de otra. Y entonces, en vez de estar unidas las células así, están ligeramente separadas. Entonces, ¿qué pasan? Por aquí se filtran sustancias que eso van a generar inflamación en otros lados. Ahora, no todo ni es leaky gut, no todo ni es intolerancia al gluten, ni son intolerancias alimentarias. La realidad es que son otro tipo de circunstancias. ¿Cómo saber cuál es? Para eso pues hay que hacer una serie de estudios y hay que hacer una serie de revisiones y por supuesto supervisadas con un médico, ¿no? A ver, ¿ustedes sienten que ya no pueden comer nada?
porque todo los inflama o porque sienten que son intolerantes ya no saben ni a qué. Soy intolerante al agua. El doctor Fernando Pérez Galás, que es cirujano, especialista en cirugía de aparato digestivo y cirugía bariátrica, pues obviamente ve a muchísima gente que padece del estómago. Y mucha gente, como lo aclaró, cree que es intolerante y no es que sea intolerante. Estamos hablando de cómo es diferente, cómo procesan el trigo, la cebada, las harinas en otros países, a diferencia de aquí. Puede ser que te comas un pan en Europa y te caiga perfecto y te comes un pan aquí y te inflama. Y es por cómo está regulado el procesamiento de las harinas en otros países del mundo. Eso es bien interesante. Ahora vamos con el gran cambio en la comida moderna. Los sistemas de alimentación en el mundo han cambiado en los últimos 30 años, 35 años, de una manera impresionante. Hay un aumento y hay un exceso de consumo y de producción de comida ultraprocesada. En Europa, el procesamiento de la comida está realmente muy bien limitada. Te voy a poner un ejemplo. Los Doritos que comemos en México no tienen el mismo sabor que tú te lo compres en Europa, porque no tienen ni el mismo colorante ni el mismo saborizante, porque por restricción legal allá no lo pueden utilizar, ¿no? Entonces, el aumento en la comida ultraprocesada y en el procesamiento, y eso ahí tiene que ver con los costos de la comida, ¿sí? Eso es lo que ha ido aumentando los síntomas en la población. Lo que sí hemos visto a raíz de esto es un aumento en el síndrome de intestino irritable. ¿Cuál es el síndrome de intestino irritable? Y seguramente muchas cuentavientes te van a decir ahorita, pues es que a mí ya me lo diagnosticaron, porque el síndrome de intestino irritable es un padecimiento que se caracteriza por dolor abdominal, distensión abdominal, ¿no? Y cambios en el hábito intestinal sin ninguna causa orgánica. Es decir, después de que haces todo el análisis en el paciente y dices, a ver, pues le tienes que descartar, que ahorita te digo cuál es la batería de cosas que tenemos que descartar cuando un paciente tiene estos síntomas de distensión, de dolor abdominal, de diarrea o de estreñimiento. Si no encuentras una causa orgánica a esto, entonces ya, de acuerdo a los criterios que se llaman criterios Roma 4, entonces ya los encajonas en una patología que se llama síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable puede tener dos características: estreñimiento o diarrea, o puede ser mixto. Entonces tenemos 3 síndromes de intestino irritable, de acuerdo al síntoma que sea prevalente, ¿no? Estreñimiento, que no evacúes durante días, diarreas, que todas las evacuaciones sean líquidas, y la mixta, que tengas días, oye, es que yo estoy estreñido o estreñida durante 3 o 4 días y después tengo diarrea 3 o 4 días y después me vuelvo a estreñir 3 o 4 días. Entonces van brincando uno a otro. Ahora, ¿qué tenemos que estudiarles en esos pacientes? Bueno, lo que hacemos es descartar que no sea un problema de infección estomacal, ¿no? Infección intestinal, que no sea un problema de Helicobacter pylori, por ejemplo, que no sea un problema de vesícula. Hay muchos pacientes, muchísimos pacientes, ayer diagnostiqué una, que llevaba 4 meses con síndrome de intestino irritable, que me dicen, es que es gastritis y colitis, hasta que le puse el ultrasonido y resulta ser que, pues, que fue la vesícula. Pero los síntomas principales eran diarrea y estreñimiento o distensión, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que descartar? Por supuesto, enfermedades inflamatorias intestinales, que realmente son raros, como CUSI o Crohn, que son enfermedades autoinmunes que inflaman el intestino delgado. Y lo que es más frecuente, bueno, enfermedades de colon como divertículos o otras enfermedades, CUSI, por ejemplo, enfermedades inflamatorias. Y la otra es ya enfermedades infecciosas intestinales. Claro. Ya una vez que descartas esto, entonces ahora ya te vas a decir, a ver, ¿qué estás comiendo? ¿Cómo lo estás comiendo y cuándo lo estás comiendo? Que ahí también, por supuesto que la comida ultraprocesada influye, pero también influyen los hábitos en donde estamos nosotros, porque, ok, yo me como una ensalada, te voy a decir la diferencia de, ayer hablaba con una chef en la noche, justamente porque le conté que venía para acá y entonces platicábamos mucho sobre el gluten y sobre este tema de las harinas, porque ella hizo su especialidad de repostería en París.
Y ella lo que decía, bueno, es que además de por supuesto, la diferencia en la calidad del alimento que hay, pues tú en otra parte del mundo, en donde tú comes, terminas de comer, te paras a caminar y tienes que trasladarte de un lugar al otro, pues ayudas al proceso de digestión, es decir, fisiológicamente le estás ayudando. En esta ciudad, ¿cuántos están comiendo ahorita tragas en este momento? Tragas y te sientas en tu escritorio, tragas y te acuestas en la cama, tragas y te echas en el sofá. O comes en tu escritorio y comes una comida muy copiosa y te acuestas y después es que no canalizo gases y me inflamo. Pues es que, a ver, pedorrense, todo mundo... ¡Qué horror! ¡Qué ordinario! ¡Qué ordinario eres, Fernando! No se los guarden, no se los guarden, todo mundo. Esa es otra, ¿no? Las pacientes que tienen este síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, uno de los reflejos que les enseñamos a los niños desde chiquitos es inhibir el reflejo defecatorio. Que te aguantes el popó. Que te aguantes el popó. Fíjate, un niño está toda la mañana, ahorita seguramente están algunos en el break, ¿no? En el recreo. Sales al recreo, sales a jugar, comes cualquier cosa, ¿no? Y después te sientan a ver la clase de matemáticas. Sí. Oye, Miss, ¿puedo ir al baño? No, ¿por qué no fuiste al baño en el recreo? Pues porque no tenía ganas. Claro. Cuando me paro y dejo de moverme, pues entonces viene el reflejo gastrocólico, que ese se les enseñamos a inhibirlos. Las mujeres, sobre todo eso se ve mucho en mujeres, las mujeres que lo inhiben a lo largo del tiempo, pues después empiezan con este tipo de síntomas. Entonces no fue intolerancia a nada, sino es que también tienen inhibición del reflejo defecatorio, ¿no? Entonces, si te fijas, es un tema que se empieza a recomplicar, claro. Oye, y vamos a meterle otra variable, la microbiota, y después, ay, ¿esto qué? Esto ya es invento de ustedes. Ahora el estrés. Se me hace imposible que te dé colitis. Ahora se llama síndrome de intestino irritable. En mi época se llamaba colitis. ¿La colitis nerviosa? Por nervio, por angustia, por estrés. Porque ya nadie tolera nada y todo el mundo se inflama. Entonces ya nos dio una lista, la última media hora, de todas las probables causas. Tiene que ver con la comida moderna, tiene que ver con a veces temas físicos, con infecciones, con Helicobacter pylori, con la vesícula. Y ahora vamos al papel de la microbiota. Y una cosa que yo no termino, no sé si de entender o de creer, el cuento de que el estrés te destroza el intestino. Entonces, si quieres, empezamos por la microbiota. A ver, primero, ¿qué es la microbiota? ¿No? La microbiota es el conjunto de organismos que viven en ti, ¿no? Y tenemos microbiota en todos lados. Tenemos microbiota en la boca, tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en los genitales, en el pelo, en todos lados tenemos microbiota. La que más también esa es la que más hemos estudiado, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, y sí hay en los genitales, en todas las colas. Y en el aparato digestivo hay la microbiota gastrointestinal, que es la que más hemos estudiado. A partir de lo que se sabe de la microbiota gastrointestinal, pues se han ido haciendo otros ejes, ¿no? Como el intestino cutáneo, o el intestino hígado, o el intestino en páncreas, o el intestino genital. Hay ejes que lo generan. Ahora, es el conjunto de bacterias, virus, hongos que viven en nuestro cuerpo, ¿no? Y te hacen bien. Y te hacen bien. Tenemos un equilibrio en nuestra microbiota. Ahora, cuando ese equilibrio se rompe, entonces una microbiota se afecta y entonces unas cepas empiezan a crecer más que las otras y empiezan a generar desbalances. Ahí empiezan este tipo de síntomas. Claro. Hay distensión abdominal, hay dolor abdominal, y hay alteraciones en las evacuaciones, que puede ser estreñimiento o diarrea. Entonces, fíjate cómo otra vez volvemos al síndrome de intestino irritable, ¿no? Hasta que no descartamos todo eso, no puedes volverle a poner el nombre. Ahora, ¿qué altera la microbiota, Marta? Todo. Ay, sí, que ahora sí que todo altera la microbiota, ¿eh? Si tú tienes una microbiota equilibrada, la comida, la mayor cantidad de la comida no es estéril, ¿no? Cuando tú te vas a comer algo te estás metiendo y entonces tus propias defensas gastrointestinales van a hacer lo suyo, van a ayudarte a defenderte y entonces no vas a tener síntomas de una infección. Ahora, cuando tú tienes una microbiota alterada, ¿por qué la alteras? Comidas ultraprocesadas, punto número 1.
¿no? Entonces, si ya vivimos en un ambiente que comemos alto contenido de comidas ultraprocesadas, México es el tercer lugar en el mundo con consumo de comidas ultraprocesadas, uno de los primeros lugares en el mundo de refrescos, Qué locura. 165 litros de refresco por persona al año versus Japón que consume 5 o 4, ¿no? Entonces, para que vean la diferencia. Esa edulcorante si es refresco light o ese jarabe de maíz de alta fructosa si es refresco con azúcar, va a alterar la microbiota. Esto de manera crónica va a alterar tus defensas gastrointestinales y entonces ahí sí volvemos otra vez al inicio del síndrome de intestino irritable, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué otra cosa lo afecta? Antibióticos. No, bueno, que cállate. Antibióticos. Es que no tomarte un probiótico cuando estás tomando antibióticos es un suicidio. Ya, Una locura. Ver, en el momento que tú vas a tomar un antibiótico, tienes que es más, lo que deberíamos de no utilizar los antibióticos. ¿Cuántas veces no te han dicho alguien, algún amigo, es que tengo una diarrea, no, ya me eché un Treda, o ya me eché un cualquier otro antibiótico, ¿no? A ver. No, pero aparte les voy a decir una cosa, ya olvídate de que se te destruya la microbiota. Hay una cosita preciosa para que yo los asuste, que se llama Clostridium difficile. Y eso te da por antibiótico. Y donde no te sirva el medicamento que se llama, creo que vancomicina, la vancomicina, pues te van a tener que hacer un trasplante fecal, bien padrísimo. Le van a sacar popó a alguien más y te lo van a meter a ti. Bueno, pues ya así se las pongo, ¿eh? Y la verdad que dejen de estarse metiendo antibióticos. Sí. Y a ver, y sobreutilizados. Y ahora, si tú vas a usar un antibiótico, tienes sí o sí usar un probiótico. Punto. Claro, ¿no? 100%. Y tienes que usar un probiótico que no mate ese antibiótico. Ok, vámonos con que el estrés, el estado de nervios, la angustia y la ansiedad está destruyendo nuestro sistema digestivo. Sí. Mira, el segundo aparato con más terminaciones nerviosas después del cerebro es el intestino, ¿no? Luego, entonces, si tú estás en un nivel de estrés o de alerta constante y alteraciones de sueño, todo el tiempo vas a tener un tono de el simpático, que es, tenemos dos aparatos nerviosos, ¿no? El simpático y el parasimpático, vamos a tener un tono simpático elevado. Eso que va a hacer que generes hormonas, entre ellas norepinefrina o adrenalina, y esto que va a generar que todo el tiempo tu intestino esté secretando otro tipo de sustancias, que entonces eso te va a generar y te va a alterar su funcionamiento, tal cual. Entonces, sí, efectivamente, el estrés es una de las causas más importantes de este tipo de síntomas. No es el único. Volvemos otra vez a que todo esto se empieza a ir enmarañando uno con otro. Pero te digo una cosa, hoy muchísima gente le tiene miedo a la comida. Tengo unas amistades con unos pánicos que el gluten es malo, que los lácteos me inflaman, que los carbohidratos olvídalo, que el azúcar es veneno, que las semillas son tóxicas, que la fruta es demasiada glucosa. Una locura. Hay, yo creo que demasiada información alrededor de querer encontrar una sola causa por las cuales tengo síntomas. ¿Cuál es la conclusión? A ver. La conclusión es que estos síntomas las tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No los tenemos que dejar pasar. Otra de las cosas, no acostumbrarse a vivir con este tipo de síntomas. Y una vez que ya descartas cualquier tema funcional, digamos, ¿no? O sea, una causa orgánica de este dolor, entonces sí irnos a las causas funcionales. Ya. Y dentro de esas causas funcionales, entonces establecer, sí, hay veces, Marta, que no es tanto el ingrediente, lo decías hace rato del pepino. Pero, por ejemplo, si ese pepino viene acompañado de lácteo porque comiste comida árabe o comida turca, sí. Oye, entonces eso sí me inflamó. Sí. Bueno, no fue el pepino, fue la mezcla, ¿no? Sí, claro. Tengo pacientes que me dicen, Fernando, yo puedo tomar carne en una comida y lácteo en otra comida, pero si las junto me siento pésimo. Sí, exacto. Bueno, esa es justamente la mezcla de los alimentos, lo que van a generar ese tipo de síntomas. Uno, que esa es otra de las, mira, qué bueno que mencionaron esto, porque es otra de las causas de este tipo de síntomas. Y sí. Más ahorita que, fíjate, igual en el Congreso, ahorita el 14% de la población americana está en un GLP-1, 14%. Entonces, ahora, ¿qué hace el GLP-1?
a nivel intestinal va a ser más lento el movimiento del intestino. Claro. Y entonces, si tú consumes alimento que produzca gas o se fermente, entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a distender más fácilmente. ¿Es efecto del medicamento? Sí, porque inhibe una cosa que se llama unidad motora intestinal. Sí. ¿no? Eso lo inhibe su movimiento y entonces esto que va a generar que se mueva más lento el intestino y se va a claro. distender. Oye, Olin dice, dolor del lado izquierdo con inflamación que se irradia hacia la espalda del lado izquierdo, se alivia cuando voy al baño. Tienes síndrome de intestino irritable. Tienes colitis. Ahí sí hay que diferenciar, ¿eh? Porque una parte es intestino delgado y otra parte es intestino grueso. Y entonces el intestino grueso hay que ver que no tenga colitis espástica.